Vivimos en un tiempo extraño. Nunca tuvimos tanto acceso a la información y al mismo tiempo nunca fuimos tan indiferentes a la sabiduría. Ser profundo se volvió casi una carga y ser superficial se convirtió en una forma de ganar atención. La ignorancia dejó de ser un problema a resolver y pasó a ser exaltada como estilo de vida, como autenticidad, como libertad. Hoy parecer inteligente incomoda más de lo que atrae. El mundo moderno, con su prisa y exceso, produjo un ambiente en el que pensar con calma se volvió un lujo, y cuestionar demasiado puede ser visto como arrogancia. Mientras tanto, la estupidez se transformó en un producto fácil de vender, un contenido fácil de consumir, un valor fácil de adoptar. Pero esto no sucedió por casualidad. La estupidez fue promovida, incentivada, organizada como un sistema. En un mundo que lucra con la distracción, pensar es un acto de resistencia. Porque pensar exige pausa, exige silencio, exige confrontación con lo incómodo. Y el sistema no quiere eso. Quiere aceleración, dopamina, enganche inmediato. Quiere que reacciones, pero no que reflexiones. Quiere que compartas, pero no que cuestiones. Quiere que te sientas incluido siempre y cuando sigas obedeciendo a la lógica del consumo, de la apariencia, de la performance. Y en ese escenario, lo superficial es más útil que lo profundo, el ruido más lucrativo que el silencio, la repetición más valorada que la autenticidad. La cultura de la distracción no es inofensiva. Corroe la percepción, adormece el sentido crítico y transforma lo absurdo en norma. Seguimos a personas no porque nos inspiren, sino porque nos distraen. Nos aferramos a ideas vacías porque estamos emocionalmente agotados. La sabiduría, que un día estuvo asociada a la madurez, a la trascendencia y a la responsabilidad, pasó a ser sinónimo de aburrimiento, de lentitud, de desconexión con el ahora. Y en esa inversión de valores, las verdaderas señales de conciencia empezaron a ser tratadas como defectos. La duda se volvió debilidad, la humildad inseguridad, el silencio irrelevancia. El mundo moderno no mató la sabiduría con violencia, sino con indiferencia. La dejó morir poco a poco, ahogada en el exceso de estímulos, abandonada en un rincón donde pocos aún tienen el coraje de buscar. Y mientras tanto, la estupidez fue elevada a la posición de protagonista. Aparece en las pantallas, lidera tendencias, dicta el sentido común. No porque sea valiosa, sino porque es funcional. Una población desinformada es más fácil de entretener, de controlar, de manipular. Personas que no piensan, no incomodan, no cuestionan, no crean alternativas. Solo repiten, consumen y siguen. Pero el precio de esto es alto. A largo plazo, esta celebración de la ignorancia vacía el sentido de la existencia, debilita la política, deteriora la convivencia y destruye la posibilidad de transformación real. Porque sin reflexión no hay discernimiento, sin discernimiento no hay elecciones verdaderas y sin elecciones verdaderas no hay libertad. Y quizá sea exactamente eso lo que el sistema teme. Un sujeto libre, un sujeto que piensa, que duda, que resiste. Un sujeto que no acepta la estupidez como destino inevitable, sino como síntoma de algo que todavía puede y necesita ser curado. La estupidez no ascendió por accidente. Fue elevada al puesto de virtud porque sirve a un propósito. En un mundo donde todo se convierte en mercancía, incluida la atención, aquello que llama más rápido y exige menos esfuerzo se convierte en rey. Como ya advertía Guy Debord, no vivimos más la realidad, sino su representación. El espectáculo no es solo entretenimiento, es el nuevo modo de ser. Lo que importa no es lo que se vive, sino lo que se muestra. No es lo que se piensa, sino lo que se performa. En ese teatro permanente, pensar se volvió un gesto subversivo y el silencio un tipo de resistencia. Porque el pensamiento profundo no genera clics, el silencio no se viraliza. Bauman llamó a esto modernidad líquida. Nada permanece, todo se desliza.
Todo cambia de forma antes de que se pueda reflexionar sobre lo que significa. En este flujo incesante, la profundidad es un obstáculo, un retraso. La superficialidad, en cambio, es eficiente. Se adapta, se moldea al gusto del algoritmo, del mercado, del momento. Y quien no se adapta, desaparece. El influencer que grita gana más espacio que el filósofo que cuestiona. El video gracioso es más visto que la palabra sensata. El cuerpo esculpido tiene más valor que una idea bien estructurada. Y esto no es solo entretenimiento, es reconfiguración cultural. Es la muerte simbólica de la sabiduría, asesinada no con espadas, sino con me gusta. En este proceso, el sujeto moderno va siendo moldeado para reaccionar, pero no para reflexionar. Aprende a consumir, pero no a discernir, a pensar rápido, pero no a pensar bien. La idolatría de lo superficial se convierte en un antídoto contra la incomodidad del autoconocimiento. Al fin y al cabo, pensar exige enfrentar la propia ignorancia, la propia incoherencia, la propia vulnerabilidad. Y eso duele. Hannah Arendt ya decía, el mal no nace de la monstruosidad, sino de la incapacidad de pensar. Eichmann, al seguir órdenes sin cuestionar, no era cruel, era vacío. Su maldad era la ausencia de juicio. Y lo que Arendt llamó la banalidad del mal, quizás sea hoy la banalidad de la estupidez. El sujeto que solo repite, comparte, obedece, sin jamás detenerse a preguntar por qué. El sistema lo prefiere así. Un ser humano que no piensa es predecible, consumible, moldeable. No representa riesgo, no provoca rupturas, no crea nuevas narrativas. Solo rellena el guión que le fue entregado. Y si un día duda, siente culpa, como si pensar fuera un error, como si cuestionar el sentido común fuera una afrenta. Pero la verdad es que la sabiduría nunca desapareció, solo fue exiliada. Vive escondida entre líneas, en los libros olvidados, en las conversaciones lentas, en las decisiones solitarias. Y por eso rescatarla se convirtió en un gesto revolucionario. La muerte de la sabiduría no fue un golpe directo, fue una sustitución silenciosa. En lugar de la reflexión, colocaron la distracción. En lugar del silencio, la notificación. En lugar de la profundidad, el entretenimiento. Y todo esto vino disfrazado de libertad, de ligereza, de elección. Pero no es libertad si solo eliges aquello que te vuelve adicto. No es ligereza si te hundes en ansiedad cada vez que estás lejos de la pantalla. No es elección si el algoritmo decide antes que tú. La dopamina, ese neurotransmisor que regula el placer y la recompensa, se convirtió en el cimiento del nuevo comportamiento colectivo. Cada me gusta, cada video corto, cada frase hecha que se viraliza activa un ciclo de satisfacción inmediata. Y cuanto más inmediata, más superficial. Pensar no da dopamina. Esperar una respuesta compleja no genera placer instantáneo. Pero ver a alguien bailar, gritar, exhibirse, ostentar, eso sí, eso atrapa la mente como un anzuelo invisible. Y mientras creemos que estamos relajándonos, estamos siendo moldeados. El contenido superficial no está ahí por casualidad, es funcional. Succiona tu atención, pero no entrega sustancia. Y así vuelves y vuelves y vuelves, hasta que tu propio sentido de valor comienza también a medirse por visibilidad, por aceptación, por performance. Y es ahí donde la estupidez vence, porque es divertida, no exige nada, no te confronta, no te hiere con verdades, no te hace crecer, solo te arrulla. Y como en una cuna mecida por dopamina, te adormeces. Adormeces el pensamiento, la identidad, el propósito. La sabiduría siempre exigió esfuerzo. Leer un buen libro, escuchar un pensamiento profundo, silenciar el mundo exterior para huirte a ti mismo, todo eso duele, todo eso requiere tiempo. Pero ahora vivimos al ritmo del desplazamiento infinito. El sujeto moderno aprendió a vivir por impulso, a distraerse para no sentir. La estupidez se volvió un refugio, porque quien no piensa no sufre con lo que ve, no se angustia con la injusticia, no se incomoda con la superficialidad, solo sigue el flujo, anestesiado por dentro y estimulado por fuera. Y quizá lo más trágico de todo es que este círculo no nos convierte solo en consumidores distraídos, sino en personas emocionalmente frágiles, porque sin reflexión no hay madurez, sin silencio no hay profundidad, sin incomodidad no hay crecimiento. La dopamina anestesia el dolor, pero también bloquea la transformación, impide el luto simbólico necesario para abandonar viejas versiones de nosotros mismos, nos ata,
y al atarnos, nos vuelve previsibles. Una sociedad previsible es una sociedad fácilmente controlable, y es por eso que pensar se ha vuelto casi un acto de rebeldía. A lo largo de la historia, el pensamiento crítico siempre ha sido temido por quienes detentan el poder. Un pueblo que piensa, cuestiona. Un pueblo que siente profundamente, actúa. Un pueblo que entiende el mundo, transforma. Pero un pueblo distraído solo consume. Y es exactamente eso lo que el sistema moderno exige. Consumidores obedientes, electores manipulables, individuos que confunden libertad con variedad de productos y conciencia con consignas. La estupidez, en este escenario, no es una falla del sistema, es su engranaje. La filósofa Hannah Arendt ya advertía sobre el peligro de la banalidad del mal, aquel que no es cometido por monstruos conscientes, sino por personas comunes, incapaces de pensar por sí mismas. Y hoy ese tipo de alienación se propaga con filtros, hashtags y promesas vacías. La política se volvió entretenimiento, la crítica, ruido, la sabiduría una molestia. Ya no se piensa para decidir. Se vota por eslogan, se cree por afinidad emocional, se consume por repetición. Y esto no es coincidencia. El sistema necesita una mente acelerada pero superficial, un corazón agitado pero distraído, un sujeto demasiado ocupado para cuestionar por qué está siempre insatisfecho. Por eso el contenido que se viraliza rara vez es el que incomoda, es el que alivia, el que arrulla la ignorancia con una estética colorida, el que dice que todo está bien, incluso cuando todo se derrumba, porque el caos interior necesita distracción para seguir siendo soportado. Pero el precio de esto es altísimo. El sujeto que no piensa, no elige, solo reacciona. Y un ser humano que solo reacciona es perfectamente manipulable. Compra lo que no necesita, reacciona a lo que no comprende, defiende causas que no investigó, reproduce frases que no sintió, y al hacerlo, pierde lo más precioso, la libertad interior, la libertad de convertirse en quien realmente es y no en quien fue entrenado para parecer. Y todo esto tiene consecuencias reales. Familias que se separan por ideologías que ni entienden, jóvenes que crecen inseguros porque solo fueron elogiados por su apariencia, vidas moldeadas por un patrón que solo recompensa la obediencia al flujo. En este ambiente, la sabiduría no solo muere, es ridiculizada. Llamar a alguien profundo se volvió un insulto. Decir que algo requiere tiempo es visto como arrogancia. Tener dudas es debilidad. Y así, toda una sociedad pasa a celebrar lo fácil, lo rápido y lo sin raíces. Pero todavía hay una oportunidad, porque cada vez que alguien se niega a seguir este flujo, cuando elige un libro en lugar de un feed, cuando elige escuchar en lugar de opinar, cuando elige reflexionar antes de reaccionar, algo comienza a moverse. Y es en ese gesto íntimo, silencioso y casi imperceptible, donde la sabiduría resurge, no como una moda, sino como una necesidad de supervivencia. La verdad es que, aunque parezca más fácil seguir el flujo, el precio de no pensar es demasiado alto. Perdemos la claridad, perdemos la libertad, perdemos la capacidad de discernir lo que realmente tiene valor. La estupidez que hoy se celebra como autenticidad no es más que un mecanismo de defensa colectivo frente a un mundo cada vez más insoportable. Pero huir del dolor pensando menos, sintiendo menos, cuestionando menos, no cura nada, solo retrasa el colapso. Vivimos en un tiempo en que la inteligencia fue reemplazada por el algoritmo, la sabiduría por la estética, el valor por la viralización. Y mientras eso sucede, pocos perciben que la verdadera revolución es silenciosa. Comienza cuando alguien decide no distraerse, no venderse, no moldearse. Comienza cuando alguien elige leer un libro en lugar de deslizar el feed, cuando prefiere el silencio en lugar del grito, cuando decide pensar, aún sabiendo que eso lo volverá más solitario, pero también más libre. Nietzsche decía que los que danzaban fueron considerados locos por aquellos que no podían oír la música, y quizás sea eso lo que nos queda: bailar en medio del ruido,
pensar en medio del bullicio, buscar sentido incluso cuando todo a nuestro alrededor insiste en vender apariencia. Porque al final, lo que transforma una vida no es lo que brilla, sino lo que permanece. No es lo que entretiene, es lo que despierta. Y en este mundo que celebra lo superficial, pensar se ha convertido en un acto radical, un gesto de resistencia, un camino solitario, sí, pero profundamente humano.